Antonio Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Te Un agradecemos gusto, mucho Eduardo, estar contigo. la, Un gusto la estar contigo y tu auditorio. muchas gracias, la gentileza de ayudarnos a entender qué sucede. Es muy grave, pero bueno, no lo hemos ganado. Entiendo que ha habido políticas públicas o no ha habido políticas públicas para atender correctamente esta crisis que desde cuándo se veía, Antonio, que venía el asunto y con este nivel de gravedad. Mira, desde hace yo creo que más de una década, 2 décadas, se ha estado insistiendo justamente que por estas fechas, 25, 23 a 27, en fin, diferentes fechas, pero sobre esta época vendría seguramente una crisis. Como todos los elementos que tenemos, siempre hay una oferta y una demanda. La oferta que tenemos, específicamente hablando para el Valle de México, te viene del acuífero subterráneo y viene del sistema Cuchamala y el sistema Lerma. El sistema Cuchamala se le acabó la oferta, o sea, se terminó y ya no podemos ofertar agua de ese sistema. El sistema Lerma está trabajando, son pozos, también le pega al acuífero. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Disminuir la demanda? Sí, sí se puede disminuir la demanda. Nosotros como usuarios tendríamos que poner nuestro granote de arena para bajar Ujú. el consumo y la autoridad tendría que generar políticas públicas y generar dentro de su presupuesto mayores inversiones para modernizar redes, modernizar equipos y disminuir el número de fugas. Hasta ahí vamos, ¿no? Nos vamos a otro punto importante, Eduardo, que son temas que van amarrando lo que está sucediendo. Tienes los drenajes, drenaje sanitario, drenaje pluvial. ¿Qué hacemos? ¿Están separados? No. Juntamos drenaje sanitario, drenaje pluvial y de inmediato lo sacamos de la ciudad porque nos estorban, nos vamos a mojar los pies en la parte baja, etcétera, ¿no? Se permitió que se construyera mucho en las zonas de recarga, las zonas altas, te vienes de Milpa Alta, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, y obviamente no ha habido una recarga suficiente al acuífero. En fin, hasta ahí vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de alguna manera generar una mayor cantidad de infraestructura que permita separar el agua de lluvia y aprovecharla más en nuestro territorio. Es decir, antes de que se vaya mezclada, hay que aprovecharla. ¿Es fácil? No. ¿Es costoso? Sí, muy costoso, pero hay tiempo, estamos a tiempo para hacerlo y aprovecharla. Y la otra parte importante, Eduardo, es el reuso del agua. En las aguas sanitarias podemos tratarlas, hacer un cambio total en la mentalidad, en el uso de las aguas, sobre todo para la industria, quitando el uso de agua potable y entrando con el agua residual. Lo mismo hay que trabajar en el campo. El campo utiliza casi el 75% del agua dulce que tenemos en el país para los temas de agricultura. Tenemos que hacer un intercambio de aguas. En las ciudades cercanas, tratar las aguas, dárselas al agricultor y traer esa agua dulce de primer uso para poderla aprovechar el consumo humano. Es decir, nos falta muchísimo, pero acercándonos más al problema que estamos viviendo hoy en día, mira, este es el cuarto año de sequía. El año pasado tuvimos el año más caliente, con las temperaturas más altas a nivel mundial. Y tuvimos también la mayor sequía en el país registrada por el propio meteorológico nacional. ¿Qué ha sucedido? Que no se ha actuado a tiempo por la autoridad competente. Hay que ser claros, quien tiene que actuar es el gobierno federal. El gobierno federal debe de dictar las pautas, entrar con diferentes políticas, recursos, acciones que son las que pueden mejorar. ¿Qué está pasando en el sistema Cutzamala? Más allá del cambio climático, del calentamiento global, que ahí pues vaya ni gobierno Sí. ni nadie de nosotros puede incidir directamente en este momento, pero sí hay acciones que se han podido tomar, se hubieran podido tomar y se deben de tomar como las siguientes. Tenemos que parar la tala inmoderada que se tiene en todas las zonas altas de Michoacán y del Estado de México. Recordemos que los bosques son las fábricas de lluvia, es donde se recargan los acuíferos y es de donde van los escurrimientos fundamentalmente para el sistema Cutzamala.
La restauración de cuencas, ¿qué implica? Pues permitir acciones que no arrastren los finos, el suelo vegetal, en fin, todo esto va de la mano con la reforestación y la disminución de la tala inmoderada. Después nos vamos al saneamiento, o sea, tener dentro de las presas, evitar las descargas sanitarias que se tienen hoy en día y que justamente complican que con estos volúmenes bajos podamos mantener una buena calidad. Afortunadamente, todavía la planta de Berros lo está consiguiendo, pero es una planta que no está diseñada para trabajar con estos contaminantes y por otro lado, no se ven acciones definitivas que pueda poner el gobierno federal. Mira, Valle de Bravo específicamente, me queda claro que viven del turismo y de los servicios que prestan ahí con las lanchas y demás, los paseos. Ujú. Pero es increíble que con estos volúmenes se siga permitiendo la contaminación que generan los motores de combustión interna en la poca agua que queda en la presa. Entonces, te digo, son acciones que no ha tomado el gobierno federal. Por eso se ha estado insistiendo tanto en la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia no es exclusivamente para el Valle de México, Eduardo, es para todo el país. Los agricultores van a tener problema con sus cosechas, los ganaderos van a tener problema con sus animales, nosotros y otras ciudades pueden tener problemas graves como el que estamos viviendo, como el que vivió Monterrey, y no hay una acción. El presidente anunció de la perforación de pozos ahí cerca de Zumpango, donde está el aeropuerto, pues son acciones que ya se venían haciendo desde el año pasado para mejorar el abasto en ciertas zonas. Originalmente era para el aeropuerto, se está haciendo ya una distribución para el Estado de México, parte al Distrito Federal. Es un conjunto de acciones, no es una respuesta a esta emergencia que se está viviendo, que requiere de esa declaratoria porque los municipios, sobre todo, que son los que están conurbados a la Ciudad de México, requieren recursos extraordinarios. ¿Para qué? Necesitas repartir el agua en pipas, necesitas perforar y rehabilitar pozos, necesitas dotar a la gente apoyándolos, así como cuando hay inundaciones, les ayudas con cobertores, con colchonetas, con comida. En estos casos les tienes que ayudar porque muchos de ellos no tienen ni siquiera dónde almacenar el agua, Eduardo. Sí, Entonces, la poca agua que llevas en las pipas, no hay dónde ponérselas. Entonces, se requieren ciertos recursos bien destinados, fuera de todo este campo político, que además la época electoral complica todas estas sí, acciones, ¿no? Empiezan a tomar sesgos hacia uno y sí. otro lado. Aquí la idea es, vamos a tratar de resolver este problema entre todos. Tenemos como ciudadanos que participar, sí, como autoridades también, pero se ve una inacción del gobierno federal que creo que sí está retrasando la solución a esta crisis que estamos viviendo. Lo que sin lugar a dudas no quiere el partido y el movimiento que está en el poder federal es que le reviente el asunto antes de las elecciones. No sé, qué pésimo, pésimo gusto. Y ahora nos saquen con que van para el Valle de Mezquital, que hay agua, y entonces yo te pregunto, ¿de veras es la solución del Valle de Mezquital? No, mira, el tema es que, digo, siempre sabíamos que el acuífero, no se descubrió ningún acuífero nuevo, no es un tema de que me pongo a perforar y ya descubrí algo, eso, como te decía, ya se estaba trabajando, era una alternativa, pero ¿qué sucede? Las presas del Cutzamala, en cuanto tengamos una temporada de lluvias buena, se van a llenar. El acuífero no, el acuífero para recargarlo donde en un valle de México que lo tenemos invadido por todos lados, en los cerros, en las barrancas, en fin, la recarga es lentísima. En un proceso natural es muy lenta la recarga. Nos estamos acabando el acuífero que ha sido durante siglos nuestra principal fuente de abastecimiento. Acabándose el acuífero, entrando en una crisis del acuífero, la solución va a ser completamente difícil, casi imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Si se perforan pozos por la emergencia, que efectivamente habría que perforar algunos para poder dotar a la gente, tener el compromiso claro de los tres órdenes de gobierno, que una vez recuperado el sistema Cutzamala, que es superficial, habría que suspender esas extracciones. Llevar políticas públicas para cultura del agua, para mejorar las condiciones de distribución para que nosotros como usuarios consumamos menos agua.
con las acciones que todo el mundo nos ha platicado y que conocemos desde hace muchos años y que pocos aplicamos. Bañarte rápido, revisar Sí. las fugas en tu casa, etcétera, todo este tema. Hay que trabajar con los niños y los jóvenes, Eduardo. Hay que trabajar mucho, pero ya no hay cultura del agua, ya no hay programas de cultura del agua. Es muy raro encontrarlo en algún gobierno local. ¿Te acuerdas del Ciérrale? ¿Te acuerdas del el hijo de Sí, uno de los polivoces, ¿no? Si no mal sí, recuerdo. así es. ¿Cómo fue buena esa campaña a tales extremos que hoy nos acordamos de ella quienes la presenciamos? Oye, te quiero hacer una propuesta, Antonio. El asunto es Claro. fundamental, como bien lo señalas, para el país. No es un asunto del Valle de México, es una problemática del país. Comprometo que la próxima semana hiciéramos una serie de entrevistas desde distintos ángulos para tratar este tema y te invitaría nuevamente a que estés aquí con nosotros para seguir abundando el asunto, si te parece bien. Con muchísimo gusto, Eduardo, es un placer. ¿Eh? Te buscamos entonces hoy mismo para determinar el día y la hora, que siempre será más o menos las 7 de la mañana, porque es el horario del tema principal y por lo pronto te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, con los conceptos que nos has dejado. Nos dejas más claro de cómo está la problemática y esperemos que podamos abundar la siguiente semana con este tema. Te agradezco mucho, Antonio, que tengas un excelente fin de semana. Lo mismo, Eduardo, un saludo a ti y a todo tu público. Buenos Muchísimas días. gracias. Hasta muy pronto. Gracias, gracias.